La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 47. 10. Sobre la política. 1. No es necesario que los investigadores sociales permitan que el sentido político de su trabajo sea modelado por los accidentes de su ambiente, o que determinen su uso los fines de otros hombres. Está perfectamente dentro de sus facultades discutir su significación y decidir de su uso como cosa de su propia incumbencia. En medida considerable, y no comprobada en gran parte, pueden influir o hasta determinar esas políticas. Tal determinación requiere que hagan juicios explícitos y tomen decisiones acerca de teoría, métodos y hechos. En cuanto a materia de política, esos juicios son de la incumbencia propia del sabio individual, así como de la fraternidad. Pero ¿no es evidente que los juicios morales y políticos implícitos tienen mucha más influencia que las discusiones explícitas de política personal y profesional? Únicamente haciendo esas influencias materia de debate político, pueden los hombres tener pleno conocimiento de ellas y tratar de controlar sus consecuencias sobre la obra de la ciencia social y sobre su sentido político. No hay modo de que un investigador social pueda evitar el hacer juicios de valor e implicarlos en el conjunto de su trabajo. Los problemas y las inquietudes se refieren a las amenazas contra los valores estimados y no pueden ser formulados claramente sin reconocer esos valores. La investigación y los investigadores sociales son usados cada vez más para fines burocráticos e ideológicos. Siendo así, los estudiosos del hombre y de la sociedad tienen ante sí, como individuos y como profesionales, cuestiones como estas. Si conocen los usos y valores de su trabajo, si ambas cosas pueden estar sujetas a su control, si quieren tener el control de ellas. Su respuesta a esas preguntas, o su falta de respuesta, y el modo como usen o dejen de usar esas respuestas en su trabajo y en sus vidas profesionales, determinan su respuesta a la pregunta final. Si en su trabajo como investigadores sociales son: inciso A, moralmente autónomos. Inciso B, si están sometidos a la moral de otros hombres. O, inciso C, si en el terreno moral se dejan ir a la deriva. Las fórmulas con que esos problemas han sido enunciados, muchas veces con buenas intenciones, estoy seguro, ya no sirven. Los investigadores sociales tienen ahora que afrontar de verdad esas cuestiones decisivas. En este capítulo voy a insinuar algunas de las cosas que parece necesario tener en cuenta en toda respuesta a ellas, y también a formular el tipo de respuesta que en los años más recientes he llegado a creer razonable. El investigador social no se encuentra súbitamente ante la necesidad de elegir valores. Está trabajando ya sobre la base de ciertos valores. Los valores que esas disciplinas encarnan actualmente han sido seleccionados entre los valores creados por la sociedad occidental. En todas las demás partes, la ciencia social es una importación. Algunos hablan, desde luego, como si los valores que han seleccionado trascendieran la sociedad occidental o toda otra sociedad cualquiera. Otros hablan de sus normas como si estuvieran inmanentes en alguna sociedad existente, como una especie de potencial no realizado. Pero seguramente ahora será casi general el acuerdo acerca de que los valores inherentes a las tradiciones de la ciencia social no son ni trascendentes ni inmanentes. Son simplemente valores proclamados por muchos y dentro de límites practicados en pequeños círculos. Lo que un individuo llama juicio moral es meramente su deseo de generalizar y hacerlos así accesibles a otros los valores que él eligió. Tres ideales políticos desdeñados me parecen inherentes a las tradiciones de la ciencia social y seguramente implícitos en su promesa intelectual. El primero de ellos es sencillamente el valor de la verdad, del hecho. La empresa misma de la ciencia social, en cuanto determina el hecho, toma sentido político. En un mundo de insensatez ampliamente comunicada, toda afirmación de hecho tiene sentido político y moral. Todos los investigadores sociales, por el hecho de existir, están complicados en la lucha entre ilustración y oscurantismo. En un mundo como el nuestro, practicar la ciencia social es ante todo practicar la política de la verdad. Pero la política de verdad no es enunciado adecuado de los valores que guían nuestra empresa. La verdad de nuestros hallazgos,
Las actitudes de nuestras investigaciones, cuando se las mira en su marco social, pueden ser o no ser importantes para los asuntos humanos. Si lo son, y cómo lo son, es en sí mismo el segundo valor, que es, en suma, el valor del papel de la razón en los asuntos humanos. Al lado de esos hay un tercer valor, la libertad humana, con toda la ambigüedad de su significado. Tanto la libertad como la razón, como ya he dicho, son centrales para la civilización del mundo occidental. Ambas son constantemente proclamadas, como ideales. Pero en toda aplicación dada, como criterios o como metas, son motivo de grandes discrepancias. Por eso una de nuestras tareas intelectuales como investigadores sociales consiste en aclarar el ideal de la libertad y el ideal de la razón. Gran parte de la ciencia social, quizá especialmente la sociología, contiene el tema del rey filósofo. Desde Auguste Comte hasta Karl Mannheim, encontramos la petición de más poder para el hombre sabio y el intento de justificarla. En términos más específicos, la entronización de la razón significa, naturalmente, la entronización del hombre de razón. Esta sola idea del papel de la razón en los asuntos humanos ha contribuido mucho a hacer que los investigadores sociales se abstengan en general de aceptar la razón como un valor social. Han deseado evitar el disparate de semejante idea cuando se la considera en relación con los hechos de poder. La idea va también contra el grado de muchas versiones de la democracia, porque implica una aristocracia, aunque sea una aristocracia del talento y no del nacimiento ni de la riqueza. Pero la idea un tanto insensata de que pudiera convertirse en un rey filósofo no es sino la idea del papel público que el investigador social puede intentar desempeñar. La calidad de la política depende muchísimo de las cualidades intelectuales de quienes la practican. Si el filósofo fuese rey, yo me sentiría muy tentado a abandonar su reino. Pero cuando los reyes no tienen una filosofía, ¿no son incapaces de un gobierno responsable? El segundo papel, y ahora el más usual, es convertirse en consejero del rey. Los usos burocráticos que yo he descrito son la encarnación corriente de esto. El investigador social individual tiende a dejarse envolver por las muchas tendencias de la sociedad moderna que hacen del individuo una parte de una burocracia funcionalmente racional y ajustarse en su alvéolo especializado de tal manera que no le interesa explícitamente la estructura de la sociedad postmoderna. Hemos visto que en este papel la ciencia social misma tiende con frecuencia a convertirse en una máquina funcionalmente racional. El investigador social individual tiende a perder su autonomía moral y su racionalidad independiente, y el papel de la razón en los asuntos humanos tiende a convertirse en un mero refinamiento de técnicas para usos administrativos y manipuladores. Pero ese es el papel de consejero de reyes en una de sus peores formas. Ese papel no necesita, creo yo, tomar la forma y el significado del estilo burocrático. Es un papel difícil de desempeñar en forma tal que conserve su integridad moral e intelectual y, en consecuencia, libertad para trabajar en las tareas de la ciencia social. Es fácil para los consultores imaginarse a sí mismos filósofos y a sus clientes gobernantes ilustrados. Pero aun cuando ellos fuesen filósofos, aquellos a quienes sirven no pueden ser ilustrables. Esta es una de las razones por las cuales me siento tan impresionado por la lealtad de algunos consultores a los incultos déspotas a quienes sirven. Es una lealtad que no parece afectada ni por la incompetencia despótica ni por la necesidad dogmática. No afirmo que no pueda ser bien ejecutado el papel de consejero. Sé que realmente puede serlo y que hay hombres que lo están haciendo. Si hubiera más de esos hombres, las tareas políticas e intelectuales de los investigadores sociales que eligen el tercer papel serán mucho menos pesadas porque ese papel se sobrepone al otro. El tercer modo en que el investigador social puede intentar la realización del valor de la razón y su papel en los asuntos humanos es bien conocido a sí mismo y algunas veces es hasta practicado. Consiste en permanecer independiente, en que uno haga su propio trabajo y elija sus propios problemas y dedicar ese trabajo a los reyes tanto como a los públicos. Esta concepción nos mueve a imaginar la ciencia social como una especie de aparato de inteligencia pública.
interesado en los problemas públicos y en las inquietudes privadas, así como en las tendencias estructurales de nuestro tiempo subyacentes en unos y otras. Y nos mueve también a imaginar a los investigadores sociales individuales como miembros racionales de una asociación autocontrolada que llamamos ciencias sociales. Al asumir ese papel, que explicaré más detenidamente dentro de un instante, intentamos actuar sobre el valor de la razón. Al suponer que podemos no ser totalmente ineficaces, suponemos una teoría de la realización de la historia. Suponemos que el hombre es libre y con sus esfuerzos racionales puede influir en el curso de la historia. No me interesa ahora discutir los valores de la libertad y de la razón, sino solo según qué teoría pueden ser realizables.